Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Historia Universal Moderna en primer año de preparatoria en el Instituto Corima. Bien, en este último bloque estamos hablando sobre la historia de la ciencia y la tecnología. Y pues este tema tiene que ver con los inventos que se dieron a raíz del siglo XX, en el siglo XVIII, XIX y XX. Efectivamente, pues en la clase anterior hablamos de cómo las relaciones comerciales desarrollaron inventos de la temprana modernidad. En esta clase vamos a hablar precisamente cómo, a raíz de la necesidad de la revolución industrial de abarcar nuevos mercados, entonces van a existir diferentes inventos que van a acelerar la producción. ¿Sí? Entonces es muy interesante. Vamos por la última semana de clases virtuales para que pues anoten todo lo necesario para poder responder el ejercicio que se les deje una vez que termine esta videoclase. Bueno, pues efectivamente, como hemos visto en varias clases y lo tenemos que retomar porque es una cuestión importante, es que, eh, y vamos a tomarlo como un antecedente para poder entender cómo es el cambio tan radical de talleres productores caseros a fábricas productoras en masa. Bien, entonces precisamente si recordamos que la producción durante toda la Edad Media, inclusive llegando a mediados del siglo XVIII, toda la producción se realizaba en talleres artesanales, ¿sí? Donde pues colaboraban un maestro, varios oficiales y algunos aprendices. Frecuentemente, al hacer sus pedidos los comerciantes, se encargaban de proporcionar materias primas a los artesanos, ¿sí? Entonces, bueno, al incrementarse los mercados, se requiere una producción más rápida y ágil. El primer paso para crearla se da en la reunión de muchos talleres artesanales, que se les van a denominar las manufacturas. Estos establecimientos facilitaron la división del trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, ya no es lo mismo tener un taller familiar con, como acabo de mencionar, un maestro, varios oficiales y aprendices que no pasaban de 15 personas y por lo regular eran las familias, a pasar a lo mejor a una manufactura que ya podría tener 100 empleados, ¿sí? Y con diferentes cargos y distribución de las actividades laborales. Entonces, es diferente. Bueno, después fue relativamente fácil sustituir a un trabajador o a un grupo de trabajadores que realizaban la misma operación por una máquina que la hacía en forma más rápida y muchas veces mejor. Así la manufactura crea las condiciones técnicas para el empleo de máquinas. Desde los siglos XIV y XV, los nobles desplazan a muchos campesinos de las tierras que cultivaban, sobre todo para dedicarlas a la cría de ovejas, cuya lana redituaba amplias ganancias. Mediante los cercados se transforma en propiedad privada una gran parte de las tierras antes comunales. Los labradores despojados de sus campos, junto con los artesanos, arruinados y otros sectores pobres, van formando lo que sería la clase de trabajadores industriales, una importante capa de población que no tiene medios propios con que trabajar y que se ve obligada a contratarse a cambio de un salario. Los campesinos, que antes producían gran parte de lo que consumían, junto con los demás trabajadores asalariados, incrementan el mercado al tener que adquirir los bienes que necesitan para vivir. Al mismo tiempo, la explotación de las colonias, específicamente de la América española y en los siglos XVIII y XIX de la India, junto con la piratería, el tráfico de esclavos, el comercio y algunas otras fuentes, facilitan la acumulación de grandes riquezas, que son usadas como capital, para compra o elaboración de utensilios o máquinas, adquisición de materias primas, pago a trabajadores, etc. Se dan así las premisas para que se realice la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX. Algo que hay que tener en claro es precisamente que estamos hablando de la primera revolución industrial, ¿sí? Que tenemos aquí en el cuadro, en la mesorretícula ahí puesta. Primera revolución industrial que se está dando de 1780 a 1840 y tiene precisamente qué características. Bueno, los inventos que se van a desarrollar son a base de agua y vapor y, como acabamos de mencionar, producción mecanizada. En la segunda revolución industrial tenemos que se da en las fechas de 1870 a 1914, donde ya tenemos
inventos que son a base de energía eléctrica y la producción todavía más en masa. A lo mejor recordarán la parte cuando hablamos del Taylorismo. Bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta ahora, pero recuerden, estamos hablando de los inventos. Luego tenemos la tercera revolución industrial, que se va a dar de 1945 a 1970, donde ya tenemos electrónica, tecnologías de la comunicación y producción automatizada. Y, como podrán ver, nos encontramos en la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Bueno, pues debido a que a partir de 1970 tenemos una fusión y expansión de tecnologías, ¿sí? Donde ya van a diluir el mundo físico y el mundo digital y biológico, ¿sí? O sea, hay una noción de naturaleza, hay una noción de tecnología, y la tecnología pues está abarcando todos los aspectos, perdón. Entonces, miren, vamos a hablar precisamente en esta sesión de los inventos que se fueron dando en la primera y segunda revolución industrial, para que en la siguiente clase nosotros abarquemos lo que sería precisamente los inventos desarrollados durante la revolución tercera y cuarta industrial. Bien, entonces regresando en lo que estábamos en la primera revolución industrial, ¿cuál fue el país que en primer lugar van a darse las condiciones para el paso de la producción artesanal a la industrial? Pues evidentemente Inglaterra. Y aquí lo tenemos en el mapa. Este es Inglaterra. Aquí lo pueden observar mientras lo voy encerrando en un colorcito rojo. Ahí está. De Inglaterra, ¿sí? Bueno, efectivamente ahí, como pueden ver, el siglo XVIII es el inicio de la revolución industrial en aquel país, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué estamos hablando de que en este lugar se da la revolución industrial? Y como pueden observar en el mapa, de ahí se va a ir distribuyendo a Europa, ¿sí? Según muchos historiadores. Bueno, primero que nada, la posición insular. Recuerden que nosotros hablamos en las otras clases sobre inicios de la temprana modernidad que el mar era el principal medio de comercio. A través de los barcos podían llegar a distintos lugares para expandir los mercados. Entonces, ese es el primer factor. Es una isla, ¿sí? Bueno, y esto pues facilita el comercio y la producción de telas de lana, ¿sí? Además de la evolución política. Como lo dijimos hace unos momentos, Inglaterra pues es totalmente pastoril, ¿sí? Va a desplazar con mayor facilidad a los campesinos del campo, valga la redundancia, para producir más lana. Y aquí es donde va a entrar la cuestión de los inventos, porque bueno, la transformación que va a marcar la primera revolución industrial o el inicio se va a dar precisamente en los textiles de algodón, ¿vale? Bien, entonces como pueden observar aquí en el mapa, tenemos en la parte de abajo un triangulito de color verde que indica los lugares que van a iniciar con esta revolución textil, ¿sí? O donde se va a dar mayor producción de ámbitos textiles. Y lo podemos ver acá, ¿sí? Por ejemplo, en el área de Newcastle, ¿sí? En Manchester, en Bristol, ¿sí? Todas estas áreas son las mayores productoras del textil, ¿sí? Perfecto. Bueno, pero pues para poder, como mencionamos, pasar del taller común al taller mecanizado, pues va a haber una serie de inventos, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? El primero es precisamente que en 1733 se inicia por John Kay, él inventa una lanzadera, ¿sí? Una lanzadera, ¿sí? Que precisamente se le va a llamar también lanzadera volante, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de este invento porque es interesante. Efectivamente, como lo mencionamos, pues va a ser el primer paso en la mecanización del telar y pues evidentemente va a aumentar la productividad de los tejedores, ¿sí? Bueno, ¿cómo se trata? Pues consiste en un mecanismo de palancas que empuja una lanzadera por una pista. Esta es la lanzadera. Y pues evidentemente esta es la pista.
Ahí está. ¿Sí? Bien. Bueno, y esto posibilita la fabricación de tejidos más anchos, que antes en el campo de la acción del brazo humano pues no lo va a permitir. ¿Sí? La lanzadera volante permite que la labor de tejido en la que intervengan dos trabajadores fuera realizada por uno solo, ¿sí? Así como tejer piezas de algodón con mayor velocidad, ¿sí? Eh, con mayor velocidad de lo que se podía lograr con la habilidad manual de dos trabajadores o uno solo. Además, pues estamos hablando de una lanzadera que mide 1.3 metros, ¿sí? Y pues bueno, es un dato curioso. A su inventor se le ocurrió la idea mientras él hacía pan y comía lentejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él quería inventar para tejer mejor, con más precisión de tela, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí es donde él, vamos a citar literalmente lo que dice la patente de John Kay. Dice: lanzadera inventada últimamente para tejer mejor y con más precisión la tela, la sarga de gran anchura, la tela para velas y en general todos los géneros anchos. Es mucho más ligera que las lanzaderas empleadas hasta ahora. Lleva adaptada 4 ruedecitas. Pasa a través de los hilos de la trama siguiendo una tabla de unos 9 pies de largo, colocada debajo y fijada al castillo del telar, que es lo que acabamos de ver en la imagen. Entonces, esta es la lanzadera, ¿sí? Y pues, ¿qué va a traer esto, no? Bueno, primero, pues ya lo dijimos, acrecienta la elaboración de telas. Y para eso entonces se requiere el incremento de producción de hilaza, ¿sí? Y pues evidentemente las asociaciones de fabricantes ofrecen premios en metálico para quien invente una máquina en ese sentido. Y efectivamente, Hargreaves va a inventar entonces una hiladora, ¿sí? Pero pues evidentemente después se va a poner en función una hiladora hidráulica, o sea, movida por fuerza de agua, ¿no? Con lo cual pues ya empezamos a ver el empleo de uso de energías para la producción. Entonces, pues bueno, la máquina de hilar, como ven, ahora va a tener una rueda automotriz, ya sea empujada por hidráulico o posteriormente por la electricidad o por el vapor. Y pues aquí tenemos las partes de la misma, ¿no? Aquí está la fibra para hilar. Obviamente puse el hilo, ¿sí? Tenemos las bobinas, que están aquí, ¿sí? Y pues evidentemente la rueda, que ya acabamos de comentar esto. Bien, entonces pues esto va a abrir totalmente la producción y pues la va a acelerar. En la década de los 80, o sea, 1780, la fuerza industrial se hace independiente de las corrientes de agua, o sea, ya no va a ser hidráulico, como lo acabo de mencionar, y se hace independiente de las corrientes de agua, porque James Watt va a inventar precisamente una máquina de vapor con movimiento rotatorio, ¿sí? Que la tenemos aquí, ahí está. Este movimiento rotatorio se da aquí, como lo pueden ver en la rueda que está aquí. Esta es la que va a efectuar el movimiento rotatorio, y a través de estos artilugios se va a poner a funcionar el vapor, ¿sí? Y pues es al decirlo, movimiento rotatorio continuo, pues va a tener una aplicación práctica totalmente, porque precisamente no solamente se facilita el establecimiento de industrias en cualquier lugar, capaces de trabajar todo el año, sino que también se hace posible la explotación de minas a mayor profundidad, ¿sí? Una de las primeras aplicaciones importantes de la máquina de vapor es la extracción de las aguas de filtraciones que dificultaban la minería. Pues efectivamente, pues un minero, a veces toda el agua y la humedad que estaba ahí, pues impedía o hacía más complicado el proceso de extraer los metales, ya sean preciosos, semipreciosos o de metalurgia, pues lo hacía complicado. Entonces, pues ya con una máquina como estas, aplicada con tecnologías para reducir eso, pues evidentemente va a acelerar y mejorar el proceso productivo minero. El aumento de la producción textil, minera y de otras especialidades va a aumentar el requerimiento de transporte. Bueno, es cierto, miren. La consecuencia de los inventos, pues es traer mayor producción. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, aquí podemos ver en esta gráfica
cómo se va a dar el consumo de lana y algodón en Gran Bretaña, de un periodo de 1700 a 1900, donde tenemos un rubro que es el color oscuro en algodón y el color azul claro de lana. Como pueden observar, aquí tenemos la curva de aumento de consumo. Entonces es precisamente eso, estamos hablando de una ley de la oferta y la demanda. Entonces a mayor demanda, pues mayor producción. Entonces, pues ahí está. Vean cómo la curva se eleva, ¿sí? Y pues estamos hablando del paso de millones de libras hasta 1840, que va a pasar los 200 a las 400 millones de libras, ¿sí? Esto es interesante porque evidentemente más carga, más productos, pues necesitan algo que los transporte todavía a mayor velocidad. Porque bueno, estamos hablando de que antes de que existieran estas grandes empresas de producción masiva de la primera revolución industrial, los talleres caseros transportaban sus mercancías a través de burros, ¿sí? A través de la arriería, como se le conocía, y pues eran cargas que no superaban a lo mejor más de 100 o 200 unidades. O si eran tantas unidades que era un poquito elevado para esa época, pues eran varias rutas o varias récords las que lo transportaban. En este caso el tren lo que va a hacer pues es acelerar el movimiento. Por ejemplo acá, entonces bueno, antes de pasar a esto del carbón, ahí está. Pero también qué es lo que va a traer, qué es lo que mayor producción pues va a traer mayor trabajadores ocupados en el tejido del algodón, y eso es lo que estábamos diciendo hace unos momentos, porque todos estos campesinos desplazados ahora tienen que rentarse como trabajadores de las industrias. Entonces efectivamente estamos viendo acá las épocas en 1844 a 1846, tenemos 1819 a 1821 y tenemos 1829 a 1831. Obviamente todo es en Inglaterra porque estamos hablando que es el primer lugar que inicia este movimiento. Entonces, como pueden observar, los que tejen a mano van a ser menor en 1844 a 1846, ¿sí? Y obviamente disminuye debido a que, bueno, ¿no? Pues se están ocupando más máquinas. Acuérdense que se empiezan a desarrollar más. Bien, entonces regresamos. A principios del siglo XIX, pues aparece el barco de vapor. Y en la tercera década del mismo siglo, George Stephenson descubre la forma de aplicar la máquina de vapor al transporte, o sea, a la locomotora, ¿sí? Entonces, pues si nos damos cuenta, en menos de 100 años, estamos hablando de 1760 a 1830, se transforma profundamente el sistema de producción y de distribución de mercancías. La máquina va a sustituir definitivamente al taller artesanal y el barco de vapor y el ferrocarril desplazan al velero, a la lancha y al transporte en carreta, que es el que les mencionaba. Con una ruta, con unos burros jalaban las carretas y transportaban la mercancía. Todo esto será sustituido por el tren, que ahora puede cargar en vagones toneladas. ¿Sí? Bien. Es una serie de inventos que se condicionan y se exigen mutuamente, la que provoca esta modificación revolucionaria de los siguientes sistemas de producción, ¿sí? Evidentemente, el rendimiento de la jornada del trabajador va a subir notoriamente, que es por eso lo que estábamos, bueno, mencionando acá en este, ¿no? Estamos hablando de más trabajadores en el tejido de algodón, por ejemplo, ¿no? O sea, va a haber un aumento total al momento de que pues ya va a haber este tipo de mecanismos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué implica la máquina de vapor? Pues implica carbón. Y como pueden observar acá, vamos a nosotros a analizar este rubro en azul, que es GB, significa Great Britain en inglés, Gran Bretaña. Observen precisamente que si en la tercera década del siglo XIX, ya casi por 1870, por ahí, 60, 70, pues vemos acá cómo aumenta la producción de carbón. Estamos viendo la curva se eleva. Y se eleva porque pues evidentemente se necesita más para poner a producir estas máquinas de vapor. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces, pues la transformación técnica industrial
pues no se limita a Inglaterra, ¿sí? Ni se detiene en la primera mitad del siglo XIX. Desde 1800 aproximadamente se extienden las formas industriales de producción, primero a Francia y Alemania, y aquí lo tenemos en las flechas de flujo, que la voy a remarcar un poquito, aquí la tenemos, ¿sí? Aquí está Alemania, aquí está Francia en estas áreas, ¿sí? Y pueden observar que se da precisamente pues, a del siglo XIX, ahí está, ¿sí? ¿Sí? Estados Unidos de América y otras naciones. Bueno, este mapa solamente se ocupa de Europa, pero como pueden observar, pues va a llegar a todas partes. Ahí lo tienen, lo pueden observar de una manera más detenida. Pues prácticamente ya no se encuentran países que no se hayan industrializado en mayor o menor medida. Y pues es que es lo que venimos mencionando, la transformación técnica impulsa poderosamente a la ciencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que venimos hablando, para que digan, bueno, ¿qué tienen que ver los inventos del siglo XIX? Es que si no hablamos de mercado, ni de revolución industrial, y de expansión de esta revolución industrial a los demás países, pues no tenemos que la ciencia algo que ver. Entonces, la ciencia va de la mano con el desarrollo del comercio, en este caso, y vemos acá por colores, ¿no? Regiones que se industrializan a mediados del siglo XIX, ahí está en el mapa. En azul, área de concentración industrial hacia mediados del siglo XIX, y vemos los triangulitos, minería, siderurgia y textiles, ¿sí? Fecha en que llega la revolución industrial, lo vemos por la flecha roja de flujo, ¿sí? Y difusión de la revolución industrial, ¿sale? Bien, entonces, la transformación técnica impulsa poderosamente a la ciencia. Las primeras innovaciones en los métodos de producción fueron principalmente el resultado del trabajo de obreros y técnicos, pero paso a paso va tomando más importancia la investigación científica, ¿sí? Así los esfuerzos por el perfeccionamiento de la máquina de vapor conducen al descubrimiento de las leyes de la termodinámica y finalmente de la conservación de la energía, con sus múltiples aplicaciones prácticas y teóricas. La química, la ciencia de mayor desarrollo en el siglo XIX, supera toda idea mágica sobre la base de la teoría atómica. Eso lo hablamos en la sesión anterior de la alquimia, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien. Logra una nueva y más profunda comprensión de la estructura de los cuerpos. Se llega pronto a la elaboración de sustancias para blanquear y teñir telas, ¿sí? Perfumes y después de muchos materiales sintéticos, entre los cuales también va a estar los abonos artificiales. Acuérdense que el abono se hacía con guano, eso lo buscan ustedes ahí en su celular. Lo hacían con guano y después, cuando entra la química, ya lo hacen artificial, ¿sí? Bueno, la aplicación de la electricidad en las comunicaciones pues va a traer otras invenciones como el telégrafo de Morse, ¿sí? La radio, ¿sí? Y la generación de energía a través del motor eléctrico a finales del siglo, ¿sí? Ya es el resultado de la investigación científica sistemática, ¿sí? Entonces, eh, hasta principios del siglo XIX, el hombre de ciencia solía ser un particular que se dedicaba a las labores de indagación y de experimentación, ¿sí? Contando con dinero propio o con la protección de algún gobernante mecenas. Un mecenas es alguien que apoya a alguien económicamente y espera resultados de ese trabajo, ¿sí? Con su creciente importancia, la investigación va siendo organizada y financiada por instituciones públicas, ¿sí? Las universidades alemanas lo hacen desde el siglo XVIII y la Revolución Francesa y Napoleón fomentan también la investigación, ¿sí? Sobre todo con fines militares. Eso también va a ser algo cierto, que muchos de los avances científicos van a ser para la ciencia bélica o para guerra, ¿sí? Poco después se crean en Inglaterra sociedades para incrementar la ciencia en estrecha relación con la práctica industrial, ¿sí? En la segunda mitad del siglo se organizan laboratorios científicos en fábricas, sobre todo en la industria química, en la eléctrica y en las fundiciones. Más tarde, fundamentalmente en el segundo tercio del siglo XX, vienen siendo los gobiernos los que se encargan de dirigir la investigación científica en escala gigantesca, ¿sí? A través de instituciones u otras que les interese apoyar la investigación. Aquí lo vamos a dejar porque esta clase solo es del siglo XVIII-XIX y ya en la siguiente sesión pues vamos a hablar precisamente del siglo XX e inclusive del XXI sobre la historia de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Pues muchas gracias, nos vemos pronto